Hola amigos, les vengo a hablar un poco sobre los armónicos y cómo podemos mejorar nuestras mezclas teniendo en cuenta qué es lo que pasa con los armónicos y qué es lo que pasa con la distorsión. En esta sesión tenemos varios distorsionadores o drive abiertos y estoy generando un tono de 1 kHz, el cual está haciendo una lectura el analizador de espectro Pass de Wave y vamos a ver cómo se comportan las diferentes distorsiones. Vamos a partir por NLS Channel, que el primer emulador Spike tiene una emulación de consola SSL y a la cual le puse todo el drive que podía. Veamos qué pasa cuando saco el bypass y vemos que el primer armónico que produce, al producir ruido, es el primer armónico par y el siguiente armónico es un armónico impar, con mucho menos nivel, pero vemos que la distorsión lo que está agregando a la señal son armónicos. Veamos la emulación de la consola API y tenemos que casi se mantiene el mismo armónico, el primer armónico, pero el otro armónico impar, el siguiente, ya tiene un poquito más de frecuencia y un poquito más de nivel. Luego se genera otro armónico muy débil que viene a ser el siguiente par, alrededor de los 4 kHz. Repasemos que si yo tengo 1 kHz, el primer armónico se va a producir en los 2 kHz y el tercer armónico en los 3 kHz, 4, 5, etcétera. Entonces tenemos armónicos pares y armónicos impares. Normalmente los armónicos pares, según la teoría, suenan mucho más agradables al oído. Eso es lo que hacen la distorsión a tubo. ¿Por qué suena más agradable al oído? Porque hay un tema de acústica y de física que los tubos cerrados por un extremo producen armónicos impares, no producen armónicos pares. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el oído? Que también el oído es un tubo, el canal auditivo externo, es un tubo cerrado por el tímpano, entonces también va a entrar en frecuencia con los armónicos pares. Sigamos viendo, veamos qué pasa con la emulación de la consola NIF y prácticamente no consume, no genera armónicos. Vamos a ver, vamos a desactivar este y vamos a ver el siguiente que viene a ser un emulador de tubo. Lo tenemos como máxima saturación y hay un control de armónicos también. Vemos de nuevo que ya el primer armónico tiene mucho más nivel que los otros y hay un tercer armónico, vendría a ser el primer armónico impar que tiene casi el mismo ancho de banda que tenía el emulador API. Si nosotros activamos este control de armónicos, van a aparecer muchos más armónicos en la señal. Y una cosa a tener en cuenta, tenemos el primer armónico, el segundo armónico. Normalmente ya a partir del séptimo armónico ya empiezan a sonar desafinados, ya no están ya en la tonalidad correcta. Veamos qué pasa con nuestro emulador de consola Steven Slate. Eh, por alguna razón está escondido el muñeco. Lo desactivamos, le damos todo el drive posible y vemos que prácticamente no genera absolutamente nada. Solamente aquí en RSTube va a aparecer un armónico impar, no va a aparecer el par. Esto es interesante porque este va a sonar más cálido que los otros. Veamos qué pasa con nuestro amigo Decapitator de Sound Toys. Lo vamos a desactivar en el emulador A. Y claro, tengo el drive al máximo. Entonces tenemos una cantidad de armónicos bastante grande en la señal. Y aquí ya cierta distorsión. Yo creo que esta lectura es por problemas de lectura más que nada. No es tan preciso, a menos que lo dejemos en 40 la lectura de los agudos. Vamos con el siguiente emulador de Decapitator. Tenemos el primer armónico par, casi al mismo volumen,
el siguiente armónico impar con un poco menos de intensidad y el siguiente armónico que vendría a ser par también con alta intensidad. Entonces este vendría a ser seguramente una distorsión que no es a tubo, porque en realidad está activando los armónicos impares. Veamos otro, veamos otro y veamos el último. Ya el último tiene casi exclusivamente los armónicos pares solamente y aquí hay uno impar. Tiene en 2 kHz, en 3 tiene muy bajo, en 4 kHz está muy presente. El siguiente armónico vendría a ser el segundo armónico par. Y el siguiente que viene a ser un impar que tiene casi la misma relación. Veamos qué pasa con un distorsionador con drive, que es un compresor en realidad con distorsión, de Kuchaude. Y tenemos que la emulación de drive de API solamente estimula el primer armónico impar. Hay otro tipo de emulaciones que va cambiando. Esa activa solamente el primer armónico par. Esa también. Vamos a seguir avanzando. Y aquí hay otra distorsión que realza mucho los armónicos impares. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué nos podría interesar agregarle distorsión a un track, a una mezcla o algún instrumento? Justamente para poder tener más riqueza armónica, ya que los armónicos, a medida que van subiendo, o sea, como el primer armónico, el segundo armónico, van perdiendo intensidad. Les voy a mostrar. Por ejemplo, acá tenemos un tono puro que no tiene ningún armónico, ese es un poco más bajo del que estamos generando, pero no tiene ningún armónico. Y ahora tenemos una nota de piano, donde tenemos la primera frecuencia, la fundamental, el primer armónico, el segundo armónico, y ya vemos ya que van perdiendo intensidad. Entonces, una buena manera de recuperar esos armónicos y enriquecer timbrísticamente nuestro sonido es agregando un poco de distorsión. Vamos a hacer una prueba con el NLS Channel y vamos a ir probando los diferentes tipos de drive que trae. Cuando no tiene drive se apaga un poco. Veamos ahora distorsión aplicada a los diferentes tracks. Vamos a dejar este inactivo y veamos, por ejemplo, la batería, que tanto podría aportar. Tengo aquí el control de un drive puesto paralelamente y lo voy a ir subiendo y bajando para que noten la diferencia. Ayuda a las transientes, se provocan una cantidad de armónicos bien interesantes y además toma cierto sustain y cierta vida. Veamos en bajo lo que puede pasar. Se pone un sonido mucho más vivo. Se siente cierta calidez que le dan los armónicos. Vamos a ver qué podría pasar con unas guitarras acústicas. La diferencia auditiva es que hay un sonido apagado y otro mucho más vivo. Bueno, eso hasta el momento.
Un abrazo, que les vaya bien. Espero les haya gustado. Suerte.